Moreno, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿eh? Mire dónde lo senté. Llegamos y me cebo un mate. Una recepción extraordinaria. ¿Le gustó el lugar? Lo puse con el pollo sobrero, no le molesta, ¿no? No, al contrario. No. No, es un debate. No. Mirá, Se está recibió tomando con un mate. Buah. Pollo, ¿cómo ves la situación del país hoy? Poneme un título con el Boca River de hoy. Porque hoy para el presidente el tema es Boca River. Y, por ejemplo, planteó que mañana va a haber gente contenta y gente triste. Sí. Si querés te puedo decir quiénes van a estar Dale, tristes mañana. titulame. Y mañana va a estar la gente triste de Tandil, que se queda sin trenes, que cierra, la de Tres Arroyos, la de Miramar, la de Bahía Blanca, la de Junín, la de toda la provincia de Buenos Aires. Mañana van a estar tristes porque mañana se acaba el servicio ferroviario en todos esos pueblos. Dame un segundo, placa roja, último momento. Mirá lo que pasó, Moreno, esto para vos. Último momento. Detuvieron a Alessandra Minichelli, la mujer de Julio De Vido. Bueno, la sorpresa de Moreno en vivo, la cara. Pero que tienen una... tan dementes. Es la noticia. Nosotros solo hacemos lo que corresponde, que es informar. Acaban de detener a la mujer de Julio De Vido. Las imágenes que tenías ahí eran cuando estuvo acá con Chiche. Bueno, está detenido. Yo lo fui a ver a Julio el lunes pasado. Voy a Sí. ir ahora el lunes que viene. No este lunes, el anterior estaba muy bien, lo vi muy bien. Así que ahora mi señora tendría que ir a visitar a Minichelli. ¿Te esperabas algo así? No, vamos a esperar que es, pero bueno. Esto, no sé, es muy sorprendente. La verdad que mirá que uno espera noticias, pero... Esta te dejó... No, sí, una cosa. ¿Por qué tema es? ¿Alguien sabe? Aparentemente por lavado, dice acusado de lavado. Ahora te vamos a dar detalles judiciales. Están Enriquecimiento los chicos de ilícito producción era, ¿no? trabajando. La investigación era enriquecimiento ilícito. Último momento de crónica, como siempre. ¿Eh? Guillermo, ¿me podés explicar cómo hace un presidente para no saber el costo energético del norte argentino? Mirá, en realidad son muchas más las cosas que no sabe que las que sabe. Cuando yo dije que son unos descerebrados, me quedé corto. El otro día de Pablo lo escuché que dijo, o estamos frente a un equipo que tiene un modelo económico extraordinario que nadie entiende, o son unos idiotas. Eso es mucho más agresivo que decir descerebrado. Bueno, en realidad es lo que estamos transitando. No sabe el costo de la energía y no sabe el precio de la energía, porque son dos temas distintos. ¿Y cómo tomás decisiones económicas siendo presidente si no sabes el costo energético, que es el primer eslabón de la cadena de precios? No debería él tomar las decisiones económicas porque no tiene por qué ser su formación. Yo creo que él tomó una sola decisión económica y la tomó a los 15 días de haber asumido, que es haber duplicado el precio de la comida. Una medida bestial propio de un Blanco Villegas. Ya lo hablamos muchas veces, cuando él era chiquito le decían, nene, si alguna vez llegás a algo, resolvé el tema del campo. Él para el campo son las 1000 familias de la zona núcleo y eso se resuelve duplicando el precio de la comida. Es la pelea histórica entre nosotros los peronistas y ellos los oligarcas. Lo que pasa es que cometimos un error. Nosotros dijimos que Mauricio era Macri y Mauricio es Blanco Villegas, un oligarca de la Argentina y toma las decisiones que hace 70 años no se tomaban en esta patria. De arranque duplicar el precio de la comida y todas las demás son por añadidura o lo que vos podés decir efectos no deseados. Dorio, ¿estás de acuerdo usted? Yo estoy de acuerdo con lo que no creo es que sea una cuestión de ignorancia, me parece que hay una cuestión de voluntad política en esto. Creo que esto es digamos, no hay ni errores ni excesos una vez más, me parece, ¿no? Creo que esperar otra cosa, no solo sería inocente, sino que además estas cosas han sido anunciadas una vez tras otra. Entonces, ignorar lo que iba a hacer Macri y su equipo me parece que es un poco inocente de nuestra parte. Estamos ya llegando, veo llegar economistas. Va a haber un debate en la segunda tanda de este programa después de las 8 de la noche. Nos vamos a poner a discutir economía. Moreno, ¿usted se banca economistas liberales que le discutan y todo eso? Con todo cariño. Con todo cariño. Bueno, vamos a discutir economía. Le pido a la producción, váyanos sentando allá en la pastilla a los economistas, que ya ni bien estemos calentando motores, nos vamos a meter en la discusión económica que anoche se empezó a dar y hoy la vamos a continuar. Porque, a ver, ¿qué es lo único que ha crecido en los últimos tiempos, Moreno? La deuda y la inflación. Eso exponencialmente, ¿o no, Pollo? Sí. No, el alquiler de la tierra también. ¿También? Claro. Está bien, y bueno, está Es bien la eso. Perdón,
perdón. Sí, sí. Es la consecuencia lógica de haber duplicado el precio, El de, la precio de comida. la comida. Sobre la tierra de los oligarcas se hace la mitad de la comida que vos comés, por lo tanto, si duplico el precio de lo producido de esa tierra, te puedo cobrar más del alquiler. Así de simple. Esa es la única decisión que tomó el oligarca de Macri, que hay que reconocer que algunos me corrigen y me dicen que es más Garca que Oli. Porque también es Macri. Pero bueno, no lo Son voy a decir definiciones. acá, que es A ver. complicado. Pollo. Vos sabés que estaba hoy leyendo casualmente Sí. un informe que se exportó un 40% menos y se duplicó la cantidad de ganancias que tuvieron en el campo por el aumento de los precios. Es decir, es Ganan más bastante- produciendo menos. Ganan más produciendo menos y el problema es que los dólares que tendrían que traer acá los deja afuera. Secuestro Estamos enfrente de unos payasos totales, Sí, la información, totalmente. lo que circula. Bueno, ese es oficial, eso es lo que nos acaban de mandar. Pero Es esto el es parte una cosa oficial. impresionante. O te sentás acá y no sabés aparte- qué te va a aparte pasar. Sucede que te secuestran el vehículo y dice, ¿sabés qué hicimos? Secuestramos el vehículo de... Y quedó detenida fulana. Claro. Bueno, Con lavado. por el lavado, sí, de ropa. Y en un Chery la Cucú, lluvia era que había lavado el auto. Es un auto de altísima gama. Un Chery Cucú es un auto propio de enriquecimiento ilícito. Ahora, el auto tenía Bueno, pedido de secuestro. No se El ría, auto tenía Pulso. pedido de secuestro, todavía están en la dependencia, me están escribiendo, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y después de que terminen todo Bueno. lo de rigor, van a quedar... Bueno, liberados. a ver, les propongo lo siguiente, porque ustedes saben que la pulga de gato, Feynman, tiene problemas históricos con la prensa argentina. Y hoy me encontré con una perlita que quiero compartir con ustedes mientras acomodamos los economistas y nos reordenamos. Diré, quiero la pelea de mi amigo Horacio Embón con la pulga de gato. Mirala y sacá conclusiones. Lo sacó a patadas en el culo, mirá. Robada, vos trabajás en una radio usurpada. La 710 es una radio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, robada por un decreto presidencial de Menem en una noche cualquiera. Claro que no es más, porque Haddad la vendió, plata que es de todos. Digamos las cosas como son. ¿Qué izquierdista no izquierdista? ¿Qué me estás hablando? Y además te voy a ¿Cómo que decir así una no cosa, y es? además te voy a- ¿Cómo que así no es? Además te voy a decir una Refútamelo, cosa. ¿cómo que así no Mirá, es? Mira, Mon, ya que tomás la cosa personal, te lo voy a hacer personal. En este mismo canal, yo trabajé junto a vos en un noticiero. Sí, señor. A las 10 de la noche. Sí, señor. Yo hacía una sección que se llamaba La Tapa. Sí, señor. En este mismo canal, vos me dijiste, aquí hay que defender un kiosco. Sí, señor. Que era un El negocio kiosco que usted tuyo venía a comprar, particular. Mirá, usted venía hay con tema, plata de hay Kikuchi, tema, no hay se equivoque, tema. con plata Vos de mismo Caballo y me con plata de dijiste, Cora. Y estaba- yo con patadas en el culo lo saqué del estudio. No se De equivoque. ninguna manera. De ¿Cómo ninguna que manera. no? Yo Yo tengo hablé sobre un memoria. tema determinado y Por vos me dijiste, favor. mirá, Feynman, aquí hay que cuidar el Discúlpeme, negocito. usted el venía kiosco. con plata de Cora A mí y yo no lo me saqué vengas con a hablar de patadas en eso. el culo de un estudio que está al lado. Bueno, reivindico, por supuesto, la veracidad de los dichos de Embón, que lo sacó a patadas en el culo del estudio, porque le llevó una platita de oferta, dice Embón, le llevó una moneda como para comprar la voluntad de Embón, un fajo de billetes verdes, se lo puso arriba de la mesa. Sí, 10.000 eran, sí, 10.000. ¿Por qué? ¿Tiene alguna cosa que No, lo acotar? recuerdo nada más. Nada más, entró Feynman y le dijo, ¿cuánto vale tu opinión? 10.000. Y obviamente nuestro compañero que es periodista lo sacó a patadas en el culo del estudio. 19 años. Mirá vos. Sí, este señor hace televisión todavía. A pesar de andar por ahí tratando de comprar gente con billetes fajos de a 10.000. Bueno, ¿qué le parece, Pollo? Siempre ganando amigos. Ganando Yo amigos. no tengo la culpa si está ahí. Yo, a ver, aparte fue Embón, no a mí, ¿no? O sea, lo que pasa es que Embón lo ratifica. Es más un buen tipo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A quién le cree usted? En vos. ¿Vos, Guillermo? La única verdad Te y la peleaste, realidad. contame tu pelea con Feynman. A ver, chicos, si encontramos lo que pasó Ah, entre sí. Moreno y Feynman. Ayer lo contábamos. A ver, contame eso. Fuiste y... Mirá el video ahí. A ver, ¿lo tienen, El chicos? video. ¿Lo buscan? Moreno y Feynman. arrugó? Round 1. Búsquenlo. Mientras lo buscan, contame. Guille, dale. La verdad que estaba en un programa con Mauro, yo ni sabía que iba a entrar. En algún otro momento nos han separado, porque los muchachos Sí. de seguridad saben cómo es, entonces uno Ya, sale vamos por a un sacarlo a lado, otro por Guillermo, otro. sí, sí. En algún momento Mauro dice, ahí está el equipo de este muchacho, Sí. y yo conozco, a 2 o 3 lo conozco, a algunos lo conozco bien, son profesionales importantes, estaba un senador por el pueblo argentino en Italia, Sí, en señor. fin, que es médico. Sí, A otro sí, lo había Chico de América. conocido en ese programa de malos tratos. ¿Cómo se llama ese programa de malos tratos? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que estaba ahí, que yo Sí, había sí. ido. Impresentables. Sí, no sé. Ese.
Y a otro no, que no lo conocía, y de este no opiné. Le dije, mirá, nosotros éramos un gobierno que hablaba mal de nosotros, te dejábamos hablar, de hecho te hiciste famoso. Me dijo, no, yo ya era famoso de antes, debe ser por esto. Acá está, ahí tenés la prueba de la fama. No, la verdad que, bueno, dice, yo ya era famoso de antes, y usted que fue... Yo le dije, mirá, tu opinión me tiene sin cuidado, pero mientras hacía eso, caminaba para donde yo estaba. Te fue a buscar, claro. Y entonces yo le dije a Mauro, ¿y a este qué le pasa? Cuando le dije a este qué le pasa, Mauro me dijo pasá. No es que me dijo, no, quédate, me dijo pasá. Cuando Mauro me dice pasá, y ya está. Cuando él se dio cuenta que Mauro me decía pasá, le cambió todos los colores y empezó a retroceder y no sabía lo que pasaba. Obviamente que yo creo que la tercera va a ser la vencida. Ya tuvimos dos. La tercera. Es lo mismo que te dije ayer. A vos le tenés prometido un bife a Dujovne, al ministro de Hacienda. Y en esto en algún momento, ahora él tiene una ventaja, porque vos sabés que a medida que pasa el tiempo yo envejezco más rápido que él en términos de Estado. Él sigue entrenando, que yo come bien, duerme bien, es millonario. Aguantá. Vamos con la escena de pugilato. Moreno casi lo agarra Feynman, mirá. Gabriel Iglesias, abogado. No lo conozco, no sé si nos hemos visto. A él tuvo un altercado en la puerta de un canal, a él en Intratables. Con ellos comí en Roma muy bien, un excelente profesional, no es mi partido, todo el mundo, y aquel también. Así que yo no tengo problema con nadie, somos los peronistas, somos así. Aparte, ¿sabés cómo demostramos que somos? Decime una cosa, los periodistas como Feynman, que se nos pasaban criticando a nuestro gobierno, ¿trabajaban? Yo te pregunto a vos. Yo te pregunto a vos, ¿trabajaban en nuestro gobierno? No sé. ¿Cómo no sé si se hizo famoso en nuestro gobierno? En cambio ahora los periodistas que dicen que Macri es un vago, lo sacan. Y te sacaron una sola vez de un programa. Después trabajaste todo el tiempo. Cortemos acá que es el programa de él. Ah, mirá qué bien, che. Te felicito. Bueno. Y no, si no sabes nada vos. Bueno, tu opinión me tiene sin cuidado. porque mi espacio... Porque es tan alta como tu altura. Mirá lo que tenés. Disculpa. Y como sos un peticito... No, disculpa, gracias. Ya está, no. Sí, yo nací. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Listo. Yo nací. Tranquilo. Yo nací. Está. Gracias, pase. Patotero, así pase. Este es un idiota. No, pero ya pasó. No quiero estar al aire. Ya pasó. Listo, vengo acá. Cerremos acá, dale. Lo arreglamos cuando quieras. Vení acá. El director, vení acá. Sos un tarambá. Vos sos un tarambá. ¿Qué tarambá? Podés ir acá. Dale. Cuando vos le decís, Guillermo, a Mauro Viale, en nuestro gobierno los periodistas trabajaban, ahí Mauro comete un error cuando dice no sé. Mauro tiene que decir sí, trabajaban. Eso pasó de largo. Y ahora que Santiago le permite a la audiencia reiterar esa entrevista, vuelvo a observar el error de Mauro, porque vos fuiste perfecto. ¿Los periodistas trabajaban en nuestro gobierno? Sí, trabajaban. Y Mauro dice, no sé. No, fue una provocación. Vos fuiste a un estadio de visitante. El Grupo América es estadio visitante. Pero hay que ser, ¿te imaginás que si solo voy a jugar en los locales? Junio, recién en reiterar, para que se observe esa situación. Porque es una situación... Mauro tiene que decir, sí. ¿Cómo no sé? A ver, los interrumpo, Guillermo, no les molesta, ¿no? Seguimos mostrando. Así se ve en Lanús tu programa. Mirá, así se ve en Casanova. A ver, No vamos se a ve ver, nada mirá. tampoco. ¿Ves? Así se ve en Lanús. A ver, los chicos con Nora, ¿dónde, Nora? En Casanova. A ver, en tampoco, Casanova. No se ve nada. Vuélquense al streaming, chicos de Crónica, vuélquense al streaming de Canal 22. El streaming ya funciona, Canal 22 Sí, web. vamos. Salgamos de la trampa de este gobierno que quiere que solo mires el partido a partir de las 9. Salgamos de la trampa, chicos. En Hernandarias, viste, la mejor ciudad de Entre Ríos, tenés imagen, pero no tenés audio. Sí, lo que sí les digo a Mauricio es que estamos cortados midiendo 1.6. O sea que, evidentemente, si tomamos la medición más los cortes, ¿no? Uno entiende la desesperación. En ¿no? Ushuaia se cortó y también en Trenquelauquen. En Concordia también.
En Muy bien. Tucumán nos ven, por lo menos. En Bueno, Tucumán dice que nos ven. el Jardín de la República. Sí. A mí me dicen que en Olivos a usted no lo pueden ver. Eso es verdad. seguro. Eso es verdad. Me dejan que le dé la bienvenida a los economistas. Después, Pollo, me vas a explicar cómo ve la cuestión sindical. Dale. ¿Es el gobierno versus Moyano o los gordos que se aprovechan de Macri para ir por Moyano? ¿Cómo es la historia? Sí, muchos traidores también, ¿no? ¿Mucho? Muchos traidores también. ¿No te gustó la definición? No, porque yo soy de una generación donde la traición Ahora tenía te una explico. sola pena. Ahora te lo explico. Y yo no estoy dispuesto a ejecutarla y él tampoco. Entonces me evito esos adjetivos. Ahora te lo explico Pero cuando. bueno. Ahora te lo explico. Algunos de los que estamos acá también somos de esa generación. Santiago. Ahora, no diga, Santiago, yo lo que no quiero es que digan que, por ejemplo, Cavalieri no sirve para nada porque hizo Tierra Santa. Bueno. Entonces, yo no quiero definiciones así. No te rías, Dorio. Una sola cosa, milagro. una sola cosa, Santiago, una sola cosa. Muchos periodistas en la época del kirchnerismo también dijeron que no trabajaban y no pudieron trabajar. Entonces, pongamos las cosas en orden. No solamente es el gobierno de Mauricio Macri, sino también otros gobiernos no dejaban trabajar periodistas. Nada más. Ya Está va. bien. No, pero Obviamente, una a ver, cosa- defendamos Ya- a todos los periodistas a los cuales nos dejan hablar por cualquier circunstancia en cualquier lado. Eso está fuera de cualquier discusión, ¿no? Por lo menos de parte nuestra. O sea, ¿no? Nos gustaría saber del otro lado. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? Ayer dejaste planteado un gran quilombo. Sí, puede ser. Sí. Bueno, ahora lo tenés a Moreno, mirá. Bueno, mejor. ¿Eh? Igual vamos a hablar del pasado o vamos a hablar del futuro. ¿De qué sabe usted? De las dos cosas. Todos sabemos de las dos cosas. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? Encantado. Igual, ¿ustedes también están dispuestos a hablar del futuro, del pasado? Sí, por supuesto. Siempre es Sí. más interesante hablar del futuro, pero Claro. encantado de ¿Quién- hablar del pasado también. Pregunta para los tres. ¿Quién sabe más de economía, Moreno o Macri? Seguro, Macri. Para mí ninguno de los dos. Sí, no está claro, no me queda claro. No está claro. ¿Vio Moreno? Ninguno. No los escucho. vos Yo sabés le que hay un pregunté quién problema. sabe más de economía, Moreno o Macri. Uno me dijo Macri, el otro dijo no sé, y el otro, ¿cómo fue? La última parte. Dos dudas y uno a favor. Dos dudas y y uno a favor. aclaro que yo no si sé. tengo que elegir, voy a elegir Suban, Macri. chicos, el retorno de piso para que escuche Moreno. El tollback, por favor. Si tengo que elegir, creo que voy a elegir más las ideas de Macri que las de Moreno. Más las ideas de Macri y de Moreno. Más el enfoque económico Bueno, usted- de lo que Macri dice, Sí. no de lo que Macri hace. Usted es un entusiasta porque cree que Macri tiene ideas. A mí me sorprende. Bueno, no sé. O sea, No sé, las calificaciones se las dejo a usted. No, eso si yo lo ya- califico yo, por supuesto, pero me sorprende que un economista me diga que Macri tiene ideas. Me gusta, Bueno. es un desafío intelectual entenderlo. A ver, Dorio. No, estaba pensando en la inversión de una fórmula. Mejor que hacer es decir. Sí. Dice el profesional amigo aquí que le gusta lo que dice Macri, pero no lo que hace. Correcto. Bueno, ese es el famoso eslogan. Mejor que hacer es decir. Mejor que hacer es decir. creo que hay un error. A Plantear ver. siempre las cosas como macristas y antimacristas. Pues no vamos a los números y a tratar de entender qué pasa en Argentina. ¿Qué pasa en ¿Qué Argentina? pasa? Dame números. Y el problema de Argentina es un problema crónico. El gobierno anterior nos dejó una tasa de inflación altísima y nos dejó una tasa de expansión monetaria muy alta. Espera, escucha, Este Moreno, gobierno ¿usted hizo lo bien? mismo. No escucho. Espere, espere. Si querés voy Chicos, para allá para no, escucharlo. espera. Súbanme, tengo por que favor, el acá. retorno de piso para que Moreno escuche lo que dicen, por favor. ¿Está bien? O sea, el piso tiene que escuchar, si no es imposible. No es diálogo. ¿Estamos ahí? ¿Escuchás? ¿Mejor? A vos sí, ahora vamos a ver. A cómo ver. leer. Lo que yo decía, ahora, ¿me escuchás? Bien. Lo que yo decía era que el gobierno anterior nos dejó una herencia de inflación y este gobierno mantiene esa herencia de inflación. De hecho, si uno mira los datos promedio de crecimiento de los precios y crecimiento de la oferta monetaria, es llamativamente coincidente, ¿sí?, el hecho de que ambos son casi similares. Tengo acá los datos. ¿Sí? Sí, si me permitís, el tema es que el presidente no es economista, es decir, que no sabe de la ciencia económica. Sí creo que tiene una idea clara hacia dónde quiere ir. Creo que todavía no ha encontrado un equipo económico que lo lleve hacia ese destino, que es una cosa diferente. El presidente Macri creo que tiene claro que quiere que la Argentina sea un país desarrollado, con lo cual quiere ir hacia un país que sea competitivo, que sea abierto, que, por ejemplo, quiere entrar en competencia con el Tendría que ser un mercado. genio incomprendido. No, estamos diciendo hacia dónde quiere ir. Él quiere ir a un tratado de libre comercio con Europa, con Canadá, con la Alianza del Pacífico. Si uno mira América Latina, la Alianza del Pacífico son todos los países que están andando bien, son todos los países que tienen la economía abierta, son todos los países que están creciendo más rápido y que están destruyendo la pobreza. La caída de la pobreza en Chile, en Perú, en todos esos países es muy ¿Chile grande. es ese país angostito con 6 millones de habitantes? ¿Que es factoría británica? No, tiene Que bastante está, más. ¿Que está mirando al Pacífico a espalda nuestra? No, Chile tiene más de 15 millones de habitantes, pero además No, sí, sé Chile que vota. es un país que bajó la pobreza del 42% a menos del 10%. En el mismo periodo
porque la Argentina aumentó la pobreza del 6% a lo que tenemos hoy, que es 28,5%. ¿No será desde el 82 para acá porque jugaron para los ingleses y los premiaron? A mí lo que me interesa son los números. No, lo que estoy diciendo muy es... fácil No eso. se trata de premiar, se trata de buenas políticas, de buenas prácticas. Mirá, ¿Pero qué es esa muy teoría simple. conspirativa que lo premiaron Es los conspirativa, ingleses? por supuesto que es conspirativa. Chile es conspirativo, por supuesto. Es un país conspirativo que conspiró contra la Argentina y recibió premios. En base, subiéndome a lo que dice Agustín, hay una cosa de la cual se habla, a mi criterio, un poco, demasiado poco, que tiene que ver con lo que es el Mercosur. Y en realidad el Mercosur es una idea que, si bien en su objetivo es, vamos a decir, deseable, fíjate lo que termina pasando. Los países de América Latina que menos han crecido, han tenido que ver con el Mercosur, Brasil, Argentina y Venezuela. ¿Por qué? Imagínate que Argentina es exportador neto de autos aquí a Brasil. Es el único país en el mundo que le compra autos a Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque así como ellos nos compran los autos de baja calidad en términos de precios, nosotros también le terminamos comprando cosas de baja calidad a ellos. ¿Por qué? Porque en definitiva el Mercosur es un acuerdo de la política, tanto argentina como brasilera, que después se pliega en el resto de los países. ¿Para qué? Para que la población de cada uno de esos países termine comprando bienes de otro lado, pero que no tiene nada que ver con lo que es una idea de libre comercio y apertura que, en buena parte también, apaña a muchos empresarios que viven del Estado, no ahora, no del gobierno pasado, de hace décadas. ¿No probó decirle eso a Trump? ¿Cómo? ¿No probó decirle ese discurso a Trump? ¿Cuál discurso a Trump? Que se abra, que sea abierto, competitivo. Pero por supuesto. Tengo que ir para allá, no los escucho, la verdad No, ¿me dejas contestar? Si me preguntás de Trump, después te respondo. Me llama la atención que los economistas no hablen del principal problema que tenemos. A ver. El endeudamiento externo y las altas tasas que tenemos de bicicleta financiera. Porque, pero estábamos hablando de inflación. Hablan de abrir la economía, que todo lo otro. Ay, muchachos, no existe, eso existe en el mundo que ustedes se imaginan. Porque en ningún país del mundo están yendo las economías reales a poner ninguna fábrica. ¿Por qué? Porque es mucho más negocio ir a la bicicleta financiera que poner una fábrica. Por eso Trump está desesperado diciéndole a todos vuelvan a Estados Unidos. No. Entonces lo que ustedes están planteando es un mundo, es Alicia en el País de la Maravilla. Eso no existe en ningún país del mundo, muchachos. Yo voy a ir la única para allá. forma Acá hay una sillita. No te pelees. Moreno. No, la única forma que podemos... No te sacar trompado. No se pelee, por favor. La única forma que podemos hablar es si podemos tener un poco de orden. Vení. El orden lo pongo yo, tranquilo, que para eso estoy acá. No, lo que digo Vení, es, sentate. sí, el endeudamiento externo es un grave problema, ¿sí? Pero estamos haciendo una ensalada bárbara al mezclar el libre comercio, la inflación y el endeudamiento. Si vamos por partes... Pero discúlpame, ustedes lo que no están viendo, que el problema no lo tienen, no lo sí, va a yo tener lo estoy este viendo. gobierno. ¿Querés los datos de deuda? Sí, yo también los conozco. A ver, que sea ferroviario no significa que sea un ignorante y que no estudie economía. Lo que les estoy planteando, el problema no lo va a tener este gobierno porque este gobierno todavía tiene capacidad de endeudamiento. El problema lo va a tener el que venga, porque con los niveles de endeudamiento que usted que está dejando este gobierno, no va a poder gobernar. Y vamos a volver de vuelta a lo mismo de siempre. Es decir, vienen los gobiernos neoliberales, te endeudan hasta el techo y después venimos todos nosotros y tenemos que andar pagando una deuda que no se puede pagar y eso te lleva al 30% de pobres, te lleva a la marginalidad y a todo lo que conocemos. Me parece interesante tomar ese punto. Dale, porque a ver. un típico error que tiene la Argentina hace mucho tiempo es que dicen que el neoliberalismo quiere la deuda. Y cuando en realidad los liberales lo que siempre decimos es que queremos tener superávit fiscal. Si tenés superávit fiscal es para no tener deuda. Néstor Kirchner. En cambio, los que sí dicen que hay que tener deuda son los keynesianos. Los keynesianos proponen el déficit fiscal y aumentar la deuda. ¿Estás de acuerdo que Kirchner tenía equilibrio fiscal? Kirchner tenía superávit teníamos fiscal. Default de deuda. No estamos porque pagando la deuda. Estaba en default de la deuda, exactamente, y había hecho una devaluación previa, dual, fenomenal, que había mandado el 54% de la gente abajo de la línea de pobreza. La respuesta Después del 1 al 1 de Caballo. La respuesta rápida pero mandaba es el 54%. La devaluación implica mandar a la gente abajo de la línea de la pobreza. O sea, tener una moneda sana, no tener inflación, tener una moneda fuerte. Primero era algo que pretendían los sindicalistas en el siglo XIX, cuando se peleaban con los empresarios, porque los empresarios les pagaban con vales. Ahora los gobiernos les pagan con vales.
Y los vales son esos pesos que devalúan permanentemente. Cuando nosotros tenemos que tener una moneda fuerte que no se devalúe. Esa moneda fuerte tenés que defenderla teniendo superávit fiscal. Es decir, que los liberales no queremos tener deuda y no queremos tener superávit fiscal. Pero Los entonces, keynesianos quieren tener pero deuda tenés un y son problema los que ahí. provocan las crisis. Pero tenés un problema. Estás definiendo por antonomasia todo lo contrario a Mauricio Macri. Es que Macri no es liberal. Por supuesto. Ah, está muy bien. Bueno, Ahí estamos de empezamos acuerdo, a estamos ordenar todos de un acuerdo poco. con Yo, eso. por ¿cómo supuesto. lo A ver, caractericé a Macri? ¿Qué A dije ver. que es Macri? Un gorila, sí. No, dije que es un Carlos oligarca. Villegas, claro. Yo estoy de acuerdo que no es ni neoliberal ni liberal. Yo hablo desde mi visión de economista del peronismo. Está claro que no es liberal. Y está claro que al margen de las explicaciones que quiere dar el caballero, nosotros administramos la cosa pública atendiendo al bien común durante más de 7 años con superávit gemelos, superávit fiscal y superávit comercial. Y predicábamos el superávit. Y trabajábamos para el superávit. Bueno, si eso lo No quisieron como hacer, este- no le salió. termino. No le salió. fue totalmente Dejaron un país Pará, fenomenal. si no me vas a dejar terminar, yo te dejé terminar. Ok, dale. ¿Está bien? ¿Estás Dale. hablando conmigo? Dale. No estás hablando conmigo. Estás hablando conmigo. Así que respetemos, yo te escucho. Te escucho. Vos sos economista, yo también. No sé dónde trabajás, vos sí sabés dónde trabajo yo y dónde trabajé. Yo trabajo en Libertad y Progreso. Bien, muy bien. Ahora sí nos Ahora estamos sabés. empezando. Eso, Libertad y Progreso, que es un trabajo, es una fundación. me Es parece. una fundación. Muy bien, ¿de qué trabajás? Porque en la fundación no creo que trabajes, te pagan de la fundación nada más. Por supuesto. Yo trabajé toda mi vida en las finanzas, vendí mi Muy empresa bien, en las ahí finanzas. nos empezamos a entender. vendí mi empresa en las finanzas hace 15 años para dedicarme a cambiar las ideas en Argentina. ¿ok? Muy bien. Y hoy Ahora gano nos mucho menos de lo empezamos- que ganaba en las finanzas. ahora Y lo nos hago, empezamos ¿sabes por qué a lo entender. hago? Porque en el 2001 mandaron a la pobreza al 54% de la población. Y ese día dije, no puede ser que en el mundo está bajando la pobreza fenomenalmente y en Argentina la pobreza aumenta. La pobreza aumentó desde el 5%, ese año llegó al 54% en el 2002. 54% de pobreza en nuestro querido país. Eso es inadmisible, es totalmente inadmisible. Con lo cual, lo que yo estoy haciendo es trabajando para eliminar la pobreza en Argentina. Está perfecto. ¿Ok? En Libertad y Progreso. Libertad y progreso. Muy bien, o sea, la fundación es la que te paga vos. Por supuesto. Muy bien, esto quería saber. ¿Vos sabés de qué trabajo yo? Yo No, no quiero sé de qué saber estás trabajando Sí, hoy. sabe, todo el mundo lo sabe, que tengo un mayoreo de ferretería, lo sabe todo el mundo. Que tengo un mayoreo de ferretería hace 40 años y que tengo una consultora en economía, lo sabe todo el mundo. Que vos tenías, trabajabas en el sistema financiero ampliado. ¿Qué tenías? ¿Un banco? No. ¿Una mesa de dinero? No, yo era asesor. ¿Una mutual? No, señor. Yo lo que No tenías, eras empleado de qué? No, yo tenía mi propia consultora que simplemente asesoraba sobre lo que pasaba en los mercados internacionales. ¿A quién? A ¿Quiénes muchas eran empresas. tus clientes? Mis Mis clientes clientes eran- son los ferreteros, tus clientes, ¿quiénes son? Eran empresas, eran bancos, eran AFJPs. Muy bien, o sea, el sistema financiero ampliado. O sea, sos... Lo que estás buscando vos es la típica falacia ad hominem. Lo que importa acá es qué es lo que se hizo. Cuando estuvieron en el Yo te gobierno... estaba diciendo y me interrumpiste, te dije. Cuando estuvieron en el trabajamos nosotros durante más de 7 años con superávit gemelos. No es cierto. No es cierto, dejaron un déficit fiscal fenomenal. No, la te dije Argentina... 7 años. Trabajamos 7 años. Perdón, dejaron un déficit fiscal en el 2015 muy grande porque Pero lo que no hay hicieron duda. fue Pero, a ver, aumentaron muy fuertemente pero no me la escuchás. cantidad de gente que Ahora no trabajaba en el escucha él. empleo. A ver, ¿puedo Ahora intervenir? lo escuchás vos. ¿Puedo Te dije aclarar durante algo? 7 años. ¿Puedo aclarar algo? Durante 7 años. De la década, Tuvimos... Sí, entre 7 2003 ¿sí? y 2009, Bien. ¿sí? 2009, tuvimos superávit fiscal. A partir de ahí se degrada el superávit fiscal. Fiscal y Pero, comercial. esperá, ¿puedo hablar? Pero fiscal y comercial estamos de acuerdo. Sí. Ok. O A sea la que tengo economía razón. hay que mirarla desde Tu el colega punto de vista no tiene razón. intertemporal. No, disculpame, a la economía no es hay así. que mirarla desde el punto de vista intertemporal. No hay duda. Cuando uno la mira desde el punto de vista intertemporal, pasa lo que dijo Agustín. En el 2001 tuvimos una feroz devaluación que licuó el gasto público. Lo que hizo el gobierno anterior fue elevar sistemáticamente el gasto público desde 20 puntos del PBI a casi 45 puntos del PBI. ¿Sí? De la misma manera que elevaron los impuestos, ¿sí? De 20 puntos del PBI a 45 puntos del PBI. Y cuando ya no pudieron elevar los impuestos, porque la economía entró en estancamiento a partir del año 2011, lo que hicieron fue seguir con la fiesta del gasto. Ahora me toca a mí. Sí. Miren, le explican antes a doña Tota
que es la visión intertemporal de la economía. Así lo entiende del otro lado la señora Podemos y le bajamos a tierra. Pensarlo con un ejemplo, Claro. ¿sí? Uno puede tener un gasto extraordinario un día en la semana, el lunes, pero si todos los días tiene un gasto extraordinario, uno va a la quiebra. ¿Sí? Una visión intertemporal significa que uno puede tolerar aumentos transitorios en el gasto o variaciones transitorias en cualquier variable de la economía, pero en el largo plazo esas variables tienen que ajustarse. Mariano, me dejas un comentario. Ahí venimos, dale vos y vamos con los títulos de las 8, vamos. En resumen, lo que están diciendo Sí. acá Mariano y Agustín, me parece, y la crítica a Moreno, es que en realidad el superávit, que fue efectivo, tanto fiscal como comercial, fue producto de la devaluación que se vino antes y terminó siendo una cuestión circunstancial que benefició al gobierno de Kirchner, no por mérito del gobierno de Kirchner, sino por el ajuste brutal que sucedió anteriormente. Ajuste que tuvo que venir porque antes se tuvo Caballo. No por del gobierno de Néstor Kirchner, sino por una circunstancia que se había dado en el país, de la Pero cual decir, se termina beneficiando al pero gobierno de hagamos la Néstor línea de Kirchner. tiempo completa. Pero puedo Porque, contestar sí, claro, yo. pero Porque eso es lo que pasa también. Línea de tiempo completa. Pareciera que Pero el línea primer de tiempo periodo de completa, Kirchner fue línea de tiempo fantástico. completa, 1-1 de Caballo, crisis de la Argentina, llega Néstor Kirchner. El problema no es el 1-1. 7 presidentes, bueno. El problema nuevamente, el problema no era el Insisto, 1-1. Ganó el presidente que decía que mantenía el 1-1. Todo, pero el problema no todo era el el 1-1. ajuste lo hace Remes. El les problema dijo nuevamente. igual, y el beneficio lo cosecha Kirchner. Ustedes son profesionales de la economía. Entienden de esa economía que nosotros, yo soy un torpe y bruto económicamente Pero hablando. por eso es la preocupación. Perdóname, lo escuché atento. Yo te voy a dar un ejemplo puntual de una señora a la que la llaman Doña Ñata, pero yo le digo vieja, porque es mi vieja. ¿Sabés qué pasó con este gobierno? Ella cobra todavía 9.000 pesos. Para este gobierno es rica y le dijo, a partir de ahora pagás los medicamentos. Es una señora que tiene 4 bypass. Mi vieja, Doña Ñata, Francisca Rosario Oviedo. Ahora, vos me explicás, si yo me muero hoy porque pasa un colectivo y me atropella, ¿quién carajo la ayuda a mi vieja? A vivir con lo que le queda, porque después de lo que le sacan, los 3.000 pesos de remedio, porque este gobierno entiende que es rica, tiene que pagar la luz, el gas, el teléfono. Esa es la economía que ustedes no entienden. Yo te respeto porque sabés un montón, pero digo, ¿y de la economía nuestra? Es que lo que yo te estoy tratando de explicar es, en el mundo se sabe cuál es la manera de reducir la pobreza de los países. Sí. Es muy No simple. será saqueando países ajenos, ¿no? Porque ¿Cómo? por ahí no será saqueando países ajenos. No, todo lo contrario. No, porque si me traes ejemplos nórdicos, yo te voy a decir, mirá, estamos complicados. No es así, no es saqueando, es al contrario, porque las brechas entre los países ricos y pobres se está achicando, no se está creciendo. Con lo cual, eso se podría haber pensado hace algún tiempo atrás. Hoy nadie puede pensar eso si conoce los números. Si conoces los números, sabes que inicialmente la riqueza se creó en algunos países específicamente, que fueron Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, etcétera. En Inglaterra estamos hablando de el reino de la piratería y el saqueo. siglo XIX, pero Miles no fue- de años saqueando el planeta Tierra. Perdón, No es un ejemplo. Los reinos saqueaban permanentemente. Por eso, no Durante es un ejemplo. Durante un millón No sí creció es por un la ejemplo. piratería. Es un Sí, ejemplo. no, diciendo totalmente. No, es un ejemplo extraordinario. ¿Cómo no? Crecieron saqueando. Crecieron con No, la revolución no. industrial. No, crecieron saqueando. no y es bueno, así. tiene que revisar la historia. Saqueando. No, Uno no, lo- tenés que estudiar vos. Saqueando, No, entre que otras yo lo cosas, tengo muy entre claro. otras cosas, Yo entre lo otras tengo muy cosas, claro. entre otras cosas, las Islas Malvinas. O sea, ejemplos de ese 200 tipo, años después, no. 200 años después de la revolución industrial inglesa. Ejemplos de ese tipo, no. Bueno, justamente hay que entender cómo se crea riqueza. Entonces, los economistas, por ejemplo, Adam Smith, se dio cuenta que la pobreza es lo normal, es lo que ha tenido la humanidad siempre. Lo que es distinto es crear riqueza. Y la creación de riqueza tiene que ver con, con ciertas instituciones. Y las instituciones que sirven para crear riqueza son las instituciones de la libertad. Todos los países ¿y qué son las instituciones de libertad? Es muy simple. Es defender los derechos individuales de cada persona. Eliminar la esclavitud. Inglaterra es el segundo país del mundo que eliminó la esclavitud. Argentina, entre paréntesis, fue el cuarto. El tercero fue Chile. Eso fue antes de matar a todos los indios. El tercero fue Chile. Con lo cual, cuando vos asegurás los derechos de las personas, esas personas empiezan a tener derecho de propiedad. Al tener derecho de propiedad, son dueñas del fruto de su trabajo. Antes no era así. Antes uno ¿Vos sabés trabajaba... que si un chico te escucha cree que los ingleses son buenos y son unos hijos de puta? Porque, a ver, si alguien te escucha a No es vos... cierto que los ingleses son unos hijos de puta. No Si lo alguien te son. escucha a vos, cree realmente que el Reino Unido de Gran Bretaña es muy no simple. saqueó, mató, asesinó y robó en el mundo y que son una construcción ejemplar a seguir y encima son una monarquía. Es difícil de entenderlo. No, en cualquier caso, Bueno, además, porque se tienen está que hablando estudiar de las los, instituciones. perdón, se está hablando de los derechos Estoy hablando de las individuos. instituciones de la Una libertad. comunidad, ¿no? Lo que estoy hablando es de las instituciones de la libertad,
que en todos los países que se empezaron a instalar, que fueron en principio en el norte de Europa, después en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y después se fueron extendiendo a otros países. En todos esos países la pobreza se eliminó, totalmente. Los países nórdicos son extraordinarios, crecieron fuertemente cuando un gasto público pequeño, entre otras cosas, tenía un 25% menos de gasto público, y una vez que crecieron desarrollaron el estado de bienestar. Con lo cual hay que empezar a entender cómo se crea riqueza. Mientras los argentinos no comprendamos cuál es el mecanismo de crear riqueza, que son las instituciones, que básicamente son los inventos, es la creatividad, es la innovación. Por ejemplo, el 75% de todos los inventos de la humanidad de los últimos 200 años, ¿saben dónde se encuentran? En Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido en general, y Estados Unidos han creado prácticamente todos los inventos que conocemos del mundo moderno. Para darles uno que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, el lavarropas. El lavarropas es lo que permitió sacarle liberar un tercio del tiempo Santiago. de las mujeres. A ver, espera, aguántame. Dale. Bienvenido, dale. Gracias. ¿Podemos volver a la economista Dale. que entrevistaron recién Sí. en Constitución? Harvard puro. Sí, yo la verdad vengo de San Martín. Hoy fui a un centro de jubilados que se llama Suárez Sur, en José León Suárez. Vinieron 3 personas con las boletas de Edenor. Fíjate, Dame que la moto, en octubre pagaba 400 pesos. Pero mirá cómo le viene en febrero. 2.450. 2.450 pesos. Si te fijas en el medio, dice tarifa social. Sí, claro, y bueno. Tiene es tarifa, la tarifa social. Si pasás a la siguiente, que ya claro, peor, no tiene tarifa social. 4.100. 4.100 pesos. Sí. Y la siguiente 3.300 creo que es. Yo 3.100. Sí. entré en duda, digo, bueno, debe ser que consumieron de más. Me fijé con la boleta anterior, consumieron lo mismo. Debe ser que, bueno, son grandes contribuyentes, tal vez actividad comercial no. Busqué R2. ¿Sabés qué dice R2 en Edenor? Pequeñas demandas. Es el segundo segmento, R1, R2, digamos, ¿no? Hasta 400 kilowatts consumidos y paga 2.500 pesos. La verdad, yo entiendo a la mujer que está ahí que no le preocupa el partido, naturalmente. Con algo? ¿no? ¿Sí? Yo voy a estar de acuerdo con lo que vos decís. ¿Sí? Eso es un despropósito. Fíjate de esa factura, ¿cuánto se paga de carga impositiva? Pagan el 21% de IVA, el 6% de ingresos brutos y dependiendo de donde sea la factura, puede haber una tasa municipal o no. Ese es el primer punto. El segundo punto es, el modelo actual energético, ¿sí?, es ineficiente. El modelo anterior que tuvimos energético era ineficiente. ¿Por qué? Porque el Estado sigue siendo el árbitro de los precios. Edenor. El 70% pasamos. Moreno está en silencio, ¿estás de acuerdo, Sí, Guillermo? hacía a boca de jarro. Por eso, pero te digo, ahí el primer problema es tarifa. el primer problema es impositivo. El segundo, ¿sí?, No, tiene no, que ver impositivo no, con tarifa, que el Estado es el 70% árbitro de tarifa. los precios. Si le sacás todos los impuestos, paga 2.500. Está bien, pero está El de bien. 3.100. Ese es el primer punto. No me escuchaste el segundo. El segundo punto es que el Estado es el árbitro de los precios de la energía en Argentina. En el gobierno anterior fijaba precios muy bajos, que destruyeron el sistema energético. yo tengo dudas En este respecto gobierno de eso. fijan un precio muy alto. Lo que no existe en Yo no Argentina lo comparto. es la Yo competencia. creo- A ver. No hay la regulación de contratos. A ver, déjame que voy para allá. Quiero saber, ¿qué defiende? Bienvenido, ¿cómo anda? Quiero saber qué defiende. ¿Qué defienden? No, te Me explico. está lo que- diciendo que hay 3.000 pesos y antes pagaba 400 pesos. La verdad que no entiendo qué defiende. ¿Querés que te No explique lo que defiendo a defienden? nadie. Estoy La diciendo verdad, Néstor, que eso es un ¿querés que te explique despropósito. lo que defienden? Ellos defienden a ese pequeño grupo de empresarios que tienen 500.000 millones de dólares afuera y no lo traen acá. Y que le dicen a los demás, traigan la plata para abrir fábricas. Eso es lo que defienden. Aumentó la luz, aumentó la comida. Eso es lo que defiende. Nuestro peso ya no sirve más. Y no sé, la verdad. ¿Quién es el culpable de Pero eso? aparte, el El problema de Estado. fondo- Siempre el culpable Claro, es el Estado. culpable es el Estado, el culpable es el Estado de que los empresarios acá toda la vida vivieron de la teta del Estado y le afanaron al Estado El toda la culpable vida. es el Estado. como La marketing, discusión por de los ejemplo. Está hablando el pollo Es decir, sobrero. la culpa Ahí, del Estado que lo roban los empresarios. Claro, En la es- discusión tenés de los razón, subsidios, ahí coincidimos. lo de Cambiemos es muy sintomático, porque supuestamente estaban mal distribuidos. Ahora, para corregir eso, los volaron. La Estoy verdad de que acuerdo yo con vos, es un desastre. no comparto eso. A ver, si vos podías hacer más eficiente la entrega de los subsidios, bueno, veamos. Ahora, si no podías hacerlo, dejá los subsidios. Me dejan- Yo soy de San Martín. ¿Sabés el efecto que tiene sobre las pymes? Moreno, me querías cerrar con él, a ver, dale. No, lo primero, al menos que déjenme hablar 3 minutos.
no más que eso. Primero, el concepto del colega que se fue, que no lo conocía, por eso le pregunté dónde trabaja, acá me trajeron los antecedentes, sobre el tema de la pobreza en el mundo. Hay muchas maneras de medir la pobreza. Vos la podés medir de los ingresos determinados contra una canasta de bienes y servicios. Si la podés adquirir, no sos pobre, y si no la podés adquirir, sos pobre. Pero convengamos que en el mundo hay otras maneras de medir la pobreza, por ejemplo Alemania, que fue la famosa discusión de Argentina y Alemania. En Alemania, la pobreza es aquel hacia los deciles inferiores que están alejados de la media. Entonces vos decís, la sociedad alemana tiene una determinada distribución del ingreso y la media es esta. Se mide contra su propia distribución. Entonces los que están muy alejados de esa media son pobres. No hay ninguna duda que durante el reinado del consenso de Washington, esto es, desde la caída del muro de Berlín hasta la irrupción de Trump, el ingreso se concentró. No hay más que leer las estadísticas de Davos y cuando salen lo de las revistas Forbes y demás, que inexorablemente te llevan en que en la distribución del ingreso global, la diferencia entre la media del ingreso, porque hay unos que tienen mucho, entonces la media está alta, los que están abajo, la pobreza se ha agrandado en el mundo. Entonces todo depende de cómo la miramos. Y esto es técnicamente irrefutable. El segundo tema, y muy importante también, ya está en el marco de lo teológico. Esto no es un tema menor, porque la teología también es conocimiento. Entonces, cuando nosotros, los peronistas y los cristianos, decimos que las sociedades que sobreviven son las más solidarias y no aquella donde el hombre es el lobo del hombre, estamos teniendo una cosmovisión que naturalmente es similar a la que el guía espiritual de la humanidad te está señalando, que es el Papa Francisco. No te dice el Papa Francisco, el hombre es el lobo del hombre. Por lo tanto, es cierto, yo entiendo lo que decía el colega, pero no lo comparto, porque voy a misa una vez por semana, tengo otra conformación y otro conocimiento que también deviene de la teología, que como es liberal y en general, sin faltarle respeto a los masones no tienen un conocimiento teológico. Entonces, ya tenemos dos temas de lo que el colega se retiró. La definición de pobreza y la incorporación del conocimiento teológico que te dice que las sociedades que sobreviven son las más solidarias. No es el león, son las hormigas, entre otras cosas. Lo tercero, y con esto voy terminando, es el tema de la moneda y la inflación, que fue como empezó. Yo no le voy a contestar al colega que nosotros dejamos una inflación baja. Esto es absolutamente ridículo. El 10-12% de inflación que te decía el Instituto Nacional de Estadística y Censo es una inflación enorme, porque hay que mensurarla contra la internacional. Y la internacional estaba en 2 puntos y medio. Por lo tanto, el 10-12% estás hablando de 5 o 6 veces más. Y yo les pido que no pongamos más en duda lo que decía el INDEC, tanto a izquierda como a derecha. En este caso se me quedó al revés. Habló la Suprema Corte. Ellos tendrían que estar a mi izquierda y estos tendrían que estar a mi derecha. Y el peronismo siempre en el centro como corresponde con la tercera posición. Entonces, yo les pido a los que están a mi derecha que están a mi izquierda y a los que están a mi izquierda que están a mi derecha, que entiendan que habló la justicia. Y si estamos en el Estado de Derecho, una vez que están los fallos, y hay fallos de fondo, no este de la justicia penal federal. Tema juzgado. Exactamente. Entonces, el INDEC nunca mintió. Y a mi izquierda, que están a la derecha, le digo, con esto de que el INDEC no mintió, recuperamos, entre otros conceptos, que Cristina no es una inútil. Porque si hubiese dejado 25% de pobres, Cristina no tenía derecho a poder aspirar a seguir haciendo política, porque era la peor presidenta del movimiento nacional justicialista en su historia. Pero como no dejó 25 ni 30% de pobres ni 20% de pobres, sino como ella misma dijo, 6% de pobres, sin hambre en este país y prácticamente sin indigencia, como lo reconoció la FAO, y ahora lo reconoce la justicia argentina,
nosotros recuperamos las estadísticas y los éxitos, valores y logros de la década ganada. Con respecto al plan de convertibilidad, y con esto vamos terminando porque tenía 3 colegas jóvenes y acá también quizá esta historia no la conocen, el plan de convertibilidad en su concepción es un plan peronista. Lo hace un equipo de economistas orgánicos del peronismo que conducía el doctor Curia, que lamentablemente ya no lo tenemos y del cual yo hice parte. ¿Qué le habíamos dicho cuando Cavallo lo pone al final, 2 años después? Porque ese era el plan que compitió a la salida de la segunda hiperinflación. La primera fue la de Menem, la de Alfonsín, la segunda fue la de Menem. Menem optó por el plan Bonex y ahí Curia renunció y renunció todo su equipo. Ese plan de convertibilidad tenía claramente un esquema de salida, porque al primer mes de inflación, y obviamente había un tema inercial, de puesta la convertibilidad, la inflación ya era en dólares. Entonces, el 1 de abril del 91 ponés la convertibilidad, que esto es la relación entre la base y la cantidad de reservas, la base monetaria, pero en el primer mes, que fue una inflación del 60%, ya es en dólares. Por lo tanto, sabíamos que ese plan, que era un plan donde vos le tirabas el ancla a los precios por el tema de lo inercial, no necesariamente de lo monetario, sino de lo inercial, que todo proceso inflacionario lo tiene, vos tenías que salir a los 2 años porque perdías competitividad. Nos quedamos 10 años y entonces la pobreza que el señor está hablando y que es correcta del 54%, cuando vos con sentido común le decís que es intertemporal, llévemela la función para atrás, esa pobreza ya estaba expresada en la Argentina en la falta de competitividad. A ver, Guillermo, finalmente termino. Dale, no hay ninguna duda que la inflación es multicausal. Y no hay ninguna duda que vos tenés agentes en el mercado trabajando con expectativas racionales, como puede ser el sector financiero ampliado, que son aquellos que dicen, tengo toda la información y en función de eso decido. Y tener las expectativas adaptativas de aquellos de lo que pasó es lo que va a pasar. ¿Con qué hace un comerciante? Le bajó el stock, compra. Si no le bajó, no compra. Viene el verano, vendés helado, decís, si todos los veranos vendo helado, eso es adaptativa, lo otro es racional. Ese esquema funciona en nuestra economía. ¿Qué decisión teórica tomó mi gobierno? Que teníamos que coordinar las decisiones. Por eso la recreación, después de 3 años de exitoso modelo nacional y popular de recreación de la Secretaría de Comercio. ¿Para qué? Para coordinar decisiones. ¿Qué hace el presidente Macri? El presidente Macri decide que no va a coordinar ninguna decisión, no va a regular ningún precio, salvo uno, el de los salarios. Eso no hay marco teórico que lo justifique. No podés liberar los precios y regular los salarios. Todos sabemos que el problema de la Argentina son los trabajadores, Moreno. Todo esto es un mamarracho. Pero no quería dejar pasar a los colegas, que obviamente no tienen responsabilidad de gobierno. Los muchachos tienen responsabilidad de gobierno, los muchachos tienen responsabilidad de conducción. Ellos ninguna, pero a veces largan esas máximas que parecen verdades reveladas que no las son. Dale, a ver, su turno. Sí. Dale. Permíteme responder algunas cosas, sí. Mariano. Voy a tocar muy brevemente porque escuché atentamente la exposición. Primero, con respecto a la caída del muro hasta el día de hoy, en términos de Producto Per Cápita, el mundo ha crecido indudablemente. Entonces, decir que no ha crecido el ingreso promedio en el mundo y que el mundo no ha crecido no y en todos los niveles la pobreza se ha reducido. No dije eso. Bueno, si no fue eso, entonces entendí mal. Te lo aclaro de verdad. A ver. Desde la caída del muro de Berlín, el reinado del consenso de Washington, hasta que Trump le pegó el tiro de gracia con la regulación del comercio exterior, algo que sorprendió a toda la disciplina. No pensábamos que la primer potencia económico, político y militar iba a ser lo que había hecho la bestia de Moreno 5 años antes. Y entonces lo que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Hasta ese momento lo que aconteció fue la economía mundial creció, se concentró, tomando la definición alemana de pobreza. La media, lo de pobreza lo entiendo perfectamente. Entendí perfectamente. Entendí perfectamente. Redondea tu idea, dale. Vamos a dejar eso. Respecto de lo del INDEC,
Yo la respuesta que voy a dar es totalmente, vamos a decir, políticamente incorrecta. A mí me parece que el fallo lo único que busca es evitar un mal para la Argentina, un mal de posibles juicios que se podrían venir en caso de que hubiera dicho que el INDEC había hecho algo mal, porque eso tendría un costo no hay justicia difícil. independiente. Y bueno, A ver, probablemente, pero, a ver, probablemente, te hago una pregunta jodida. probablemente. Te hago una pregunta jodida. ¿Sí? Si la Corte toma decisiones políticas, entonces Macri no era que era inocente, era contrabandista, pero lo ayudó la Corte. Mire, Porque estamos en tenía un dos problema con las fallos, instituciones. tenía dos condenas Pero- firmes en primera y segunda instancia por contrabandista el presidente, y la Corte lo perdonó. estamos en un problema la con las Corte, instituciones. la Corte Escúcheme. No puede decidió ser. favorecer a Macri porque la mayoría automática Yo menemista lo ayudó. estoy hablando No, del tema este. no, Si puede dudamos de la ser, Corte, no, dudamos de ese todo. no ese ninguno. Si dudamos a de la ver, Corte, de la Corte estamos fritos. ¿Qué lo dice? Por mi padre, quiero venir por el tema de mi No, padre, que le habrán pasado si algún la papel, Corte- la que Corte- Boyano estaba en la estamos Corte. fritos, Bueno, estamos fritos. mire, fíjese, Sí. si Tu tiene algún padre problema viene con a mi misa padre, conmigo. le con tu puede, padre no tengo le puede ningún preguntar problema. a él. Pero yo, Es la quiero, Corte. yo me quiero ver al tema Pero este. tu Si no, padre viene a misa pero conmigo está y perfecto, nos damos la Moreno. paz. ¿Qué Pero tiene es que la ver Corte, tu papá perfecto. acá? Porque está sacando el tema de la No, Corte. esta Te Corte, estoy no diciendo la que de la papá. Corte, De acuerdo. como tal, como Ahora, institución, no fíjese quien una la integra cosa, fíjese una cosa. circunstancialmente. Con eso Sí. la crítica que tengo es que el fallo este, a mi criterio, no prueba nada. Para mí, prueba que la justicia no es independiente, lo cual para mí no es ninguna novedad. O sea, Punto. tu padre no era independiente. No sé si mi padre, la justicia en términos generales. Pero A mi entonces padre, el problema haga de usted las institución. preguntas Me que acaba, quiera. me acaba de dejar congelado. Si la justicia Usted a mi no es padre haga las independiente, preguntas que tenemos un quiera. problema Bueno, si serio. vos no podés responder por la moral de tu padre, Yo estamos coincido fritos. Yo no, es que A ver. yo no me voy a hablar Con por mi respecto padre, del fallo. pero ese es el tema. Y el último tema No, tiene bueno. que ver con el último No se tema puede. tiene que ver con lo siguiente, que el hecho de que sea católico o no y la visión teológica del lobo es el lobo del hombre versus la conveniencia de los derechos individuales, me parece que no tiene nada que ver con lo que es objeto del crecimiento económico. Me parece que hay una confusión Pero ahí. ¿cómo no? No, que continúe Mariano, yo ya Dale. tuve mi tiempo. si A no ver, tiene más Mariano. tiempo él. A ver, yo me voy a centrar, no hay duda de que los datos del INDEC fueron adulterados. Existen formas y mecanismos econométricos de medir eso. De hecho, en la universidad construimos un índice, otras fundaciones hicieron otros índices, y uno encuentra que las correlaciones entre esos índices es siempre muy alta. Durante el periodo donde se adulteraron los datos del INDEC, se perdió uno de los instrumentos más importantes, porque... Pero vos sostenés algo que la Corte niega, otra vez. No, eso es un tema político y es un tema de falta de Aparte, independencia del poder justicia, político. pero no es un Sí, fallo sí, de la es un Corte. tema político. No fue un Vivimos, fallo de la Argentina es Corte. África. No fue de la Corte. No, el bueno, fallo. pero a ver. No es si cierto. partís- a ver, las correlaciones. Arranquemos, a ver, arranquemos porque a ver, el fallo no es de pero- la Corte. No es un fallo de la Bueno, Corte. Bueno, por eso. Volvamos bueno, al es una argumento, primera instancia. al argumento A ver. técnico, Bueno. ¿sí? Más allá de que Argumentos la técnicos, justicia muy bien. diga si está bien o está mal. Bueno, ¿Está? Desde el punto de vista técnico, hubo un problema en el INDEC de medición de datos. ¿sí? Los peritos de la Eso- Corte no son... Me olvido de eso, no, dejémoslo a un costado porque hay un problema político ahí. ¿sí? Más allá del problema político, el índice Entonces de me quedo- precios yo me quedo no entonces- reflejaba... Me quedo con que Macri es contrabandista. Porque para mí la Corte entonces le hizo un favor a Macri. Si para vos la Corte se equivoca con Moreno, para mí se No equivocó conozco con el Macri. caso, pero si es así será. No Bueno, sé. dale. pero no Volviendo es al cierto argumento, que hay temas técnicos. permiso, yo no, sí, no lo sí, interrumpimos, así que existen elementos técnicos que determinan, ¿sí? Es decir, análisis econométrico, que determina que el índice que producía el INDEC, ¿sí? A partir fue el año 2006, no me acuerdo, 2000, no me acuerdo. Es 2007. pero no 2007, importa. claro, Sí. fin de 2006, principios de 2007. Uno encuentra que hay una disociación entre los niveles de precios que marcaba el INDEC y el resto de los índices. Por eso es que, más allá de las consultoras, por ejemplo, se empezó a usar como referencia el índice de precios de San Luis. Hasta que No, varias de... perdóname, Espere, pero no eso me lo hizo interrumpió. Kicillof. No, eso No, lo hizo no, Kicillof no. desde cuando era asesor de la CTA ¿Puedo hablar? en ¿Puedo- el 2007. ¿Puedo seguir hablando? Eso no lo traigas a Kicillof acá, no tiene nada que ver. Estoy Kicillof. hablando del índice de precios. Ese es el primer punto. Pero eso Eso fue un daño en realidad a las instituciones económicas. Nunca se había adulterado nada del INDEC. Sí, el INDEC había mantenido independencia. Pero Dejemos decí ese... los elementos técnicos, porque no dijiste ninguno. Sí, hay un tema econométrico. No hay ningún tema econométrico. Sí. Pero estás mintiendo. No estoy mintiendo nada. Estás mintiendo, no hay ningún tema econométrico. A un día, Kicillof se le ocurrió inventar el índice 7 provincias, que no era San Luis solo. No, y a yo partir de hablo ahí se del empezó a índice usar. de San Luis previo. No, Pero estás si eso confundiendo. es el 2007, Estás ¿qué previo? confundiendo. ¿Qué previo? No. Pero estás hablando del Eso 2007. determinó... ¿Puedo Esto- hablar?
eso Pero, querido, determinó no hay que nada previo al aparecieran 2007. sustitutos imperfectos de la medición de los cambios en los precios, ¿sí? Que después terminaron convergiendo, ¿sí? al índice actual que tenemos. Sí. Dono, mostrame los datos, a ver, mostrámelo eso, a ver. Mostrámelo de acá, No tengo a acá ver, los poné datos, que ponga el pero- gráfico acá. Lo que acaba de decir que lo sostenga, a ver. Vamos, A ver. pasá. Yo me pongo acá y vos me ponés el gráfico. ¿Cómo no? Dale. No tiene sentido lo que me estás diciendo. ¿Cómo Déjame no? terminar Si la vos me idea. decís que te sos dé un los pa- datos. Sos un payaso, no. No me faltes el respeto. Pero está bien, pero no eso me faltaron faltes al el respeto respeto. porque no te falté el respeto. Esto El falta de payaso sos respeto. vos, que decís que hay elementos técnicos y no tenés ninguno. No me faltes el respeto porque no te pasé el respeto. Sí los hay. Sí. Bueno, ponelos. Sí, no los tengo a ver. acá. Ah, y pero entonces sí no los los hay. A ver, No pongamos, faltes el respeto porque no pongamos lo un mismo. día si quieren para traer los elementos Dale, técnicos. que lo traiga. Bueno, el tema de la adulteración Y de los tenés que datos del pedir INDEC disculpas. es grave. Pedí Por disculpas, lo porque pa- no tenés payaso, poder decir que sí, sos payaso. Yo disculpame, no te listo. dije. Ah, ok. Bueno, listo. Ya Bien. está. Ahí está, ¿ves? Esta es una escena tierna de muerte payaso, morena. Nico. Muy bien, vamos. Ese Reconciliación. argumento. Esta es una Otro escena- tema. Está bien, A ver, perfecto, ahí la está. idea no es Ahí está. pelear, es parte de la discusión y en realidad no estuvo bien pararse. Pero aparte, también traigan los No, elementos me fui técnicos. para que vos Está bien. pusieras acá No, la pero cosa. nada más. esa corrida no tiene sentido, desde ya que no voy a tener datos. A ver, acá. nos queda muy poquito tiempo. Yo les Bueno, propongo lo siguiente. eh, Cerrar la idea y te invito a los dos Sí, claro. a discutir técnicamente. Traigan los elementos, yo pongo el programa. Claro, cómo no. Hagan el debate técnico, les presto la pantalla. Si yo lo le que ofrecí necesiten. el debate de la pobreza, ¿sí o no? Por supuesto. Y no lo hicieron, no lo hizo Sí, nadie. bueno. Ni A a ver, mi derecha. cerrá- ni a cerrá mi que nos izquierda. vamos. El otro Tengo que punto que pasar. creo Lo que vale la intentamos pena varias en los pocos veces. minutos que Yo lo quedan intenté decir. varias- Yo lo intenté varias veces. El INDEC fue impecable técnicamente. No hay Bueno. ninguna correlación y 1.500 trabajadores Dale que me voy, trabajaron dale. de manera espectacular. Antes cre- y ahora. Creo que Una cuestión, si me permitís, un poco Dale, más, me voy, vamos. más actual. 2,4 Vamos, midieron que me voy. hoy. La ¿Nos verdad vamos? que la Ya discusión nos vamos, salarial hoy en la Argentina es un quilombo importante. Es imposible. Mañana la seguimos, ¿venís? Es imposible cuando Mañana vos quieras. Mañana la seguimos. ¿Cuándo estás? Gracias por venir.